Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este hermoso modelo de diadema. Vean este punto, está súper lindo y les cuento que es muy fácil de realizar. Cualquier persona que esté aprendiendo a tejer lo puede hacer, ya que estamos utilizando puntos súper básicos del crochet. Y hablando de puntos básicos, acá arriba les voy a dejar el link si quieres ir a ver mis clases de puntos de crochet. Son para principiantes. Si es primera vez que estás en este canal, me gustaría invitarte a que te suscribas, activas la campanita para que recibas notificación de YouTube cada vez que yo subo un nuevo video. Entonces vamos a comenzar. Para elaborar esta diadema yo voy a utilizar este hilo que es 100% algodón, como pueden ver es bien delgadito. Yo lo voy a utilizar con doble hebra, casi siempre lo uso de esta manera, y voy a utilizar el ganchillo de 4 milímetros. Ustedes podrán utilizar un material parecido con doble hebra o simplemente cualquier material que ustedes tengan disponible. Vamos a necesitar una cinta métrica, una tijera y una agujita lanera. Para comenzar vamos a tejer una cadenita de base que sea un número par, es decir, un múltiplo de 2. Y esta cadenita debería tener la medida de la circunferencia de la persona para quien vamos a tejer esta diadema. Como esta es para la talla de 1 a 3 años, esta tiene 64 cadenitas y mide 40 centímetros. Ahora, para iniciar con la vuelta número 1 vamos a hacer una cadena y nos vamos a la última cadenita de base, es decir, la segunda desde el gancho. Colocamos allí y hacemos punto bajo. Toda esta vuelta número 1 la vamos a hacer con un punto bajo en cada cadenita, así que deberíamos tener la misma cantidad de puntos que las cadenas que hicimos en la base. Un punto bajo en cada espacio hasta que lleguemos al otro extremo. Terminada esta primera vuelta de puntos bajos, coincide la cantidad de puntos bajos con la cantidad de cadenitas, entonces continuamos. La vuelta número 2 la vamos a iniciar con una cadena, giramos y vamos a continuar tejiendo puntos bajos, pero esta vez tomando solo el hilito de atrás de nuestra cadenita de acá arriba. Desde el primer espacio vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, tomando solo la hebra de la parte de atrás de nuestra cadena, como si fuera un punto elástico. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta que lleguemos al otro extremo. Ya finalizada esta vuelta número 2, vamos a continuar con la vuelta número 3. Iniciamos con una cadena, giramos y vamos a tejer 6 puntos bajos tomando la hebra de la parte de atrás, contando desde este primer espacio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá en el espacio, en el punto número 6, vamos a colocar un marcador, un ganchito. Y antes de continuar con la vuelta vamos a ir al otro extremo y vamos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ese punto número 6 vamos a colocar otro marcador. Esto va a ser de acuerdo a las tallas. Esta talla, como es para 1 a 3 años, estoy tomando solo 6 puntitos. Para una talla siguiente, adolescentes o niñas más grandecitas, pueden agregar 2 puntitos, en ese caso serían 8. Colocamos el marcador y para adultos vamos a contar 10 puntitos y colocamos nuestro marcador. Entonces, para continuar con esta vuelta número 3, vamos a comenzar acá a tejer puntos cruzados. Ok, tomamos una lazada, saltamos el siguiente punto y nos vamos al siguiente. Colocamos allí nuestro gancho y hacemos un punto alto. Ahora, para regresar a tejer en este espacio que no saltamos, lo vamos a hacer por la parte de atrás. Vamos a colocar el ganchillo en este huequito
por atrás, así, y vamos a colocar el gancho en ese puntito que saltamos hacia la parte de atrás. Tomamos el punto de esta manera, sacamos y hacemos punto alto. Vean cómo debe quedar este puntito cruzado, este por encima y el otro por la parte de atrás. Lazada, saltamos otro espacio, nos vamos al siguiente y hacemos punto alto. Ahora para regresar acá vamos de nuevo por la parte de atrás, por este huequito, tomamos el punto y hacemos entonces el punto alto. Continuamos 1 y 2, tejemos punto alto, lazada, regresamos a este espacio que saltamos por la parte de atrás. Y así vamos a continuar cruzando nuestros puntitos hasta que lleguemos acá donde está nuestro próximo marcador. Vamos a tejer el último punto cruzado tomando este espacio, ¿ok? El punto que está antes de nuestro ganchito. Llegamos acá donde está el próximo marcador. Vean qué hermoso va quedando nuestro punto. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscríbete a nuestro canal. Ahora acá donde está el marcador, vamos a retirarlo para poder tejer en ese espacio. Y vamos a hacer un puntito bajo en cada espacio hasta el final, tomando el hilito de la parte de atrás, tal cual como hicimos los primeros 6 puntos de esta vuelta, tomando el hilito de la parte de atrás, punto bajo. Y así finalizamos con esta vuelta número 3. Muy bien, entonces para la vuelta número 4 vamos a iniciar de la misma manera con una cadena, giramos y vamos a tejer 6 puntos bajos tomando la hebra de la parte de atrás, comenzando desde este primer espacio. Hacemos punto bajo, acá el segundo, tercero, cuarto, quinto y el último, el número 6. Entonces acá comenzamos a ver que tenemos puntos cruzados. Vamos a repetir entonces los puntos cruzados, pero en esta vuelta 4 lo vamos a hacer de otra manera. Tomamos lazada, acá tenemos el primer punto, el segundo, nos vamos al segundo, hacemos punto alto y ahora ese puntico que saltamos no lo vamos a tejer por atrás, sino por acá al frente. Tomamos lazada, colocamos aquí en este espacio que saltamos, sacamos y tejemos punto alto. Ok, entonces volvemos a saltar un punto, nos vamos al siguiente, punto alto y regresamos a este espacio, pero ahora por la parte del frente. Colocamos acá, sacamos y hacemos el punto alto. Saltamos en el siguiente punto alto y regresamos a este espacio por la parte del frente. Entonces vamos a continuar tejiendo los puntos cruzados de esta manera hasta que lleguemos acá a donde está el otro marcador. Ok, llegamos acá donde está el siguiente marcador, vamos a retirarlo y vamos ahora a tejer puntos bajos tomando el hilito de la parte de atrás. Deberíamos tener 6 puntitos. Entonces vean cómo va quedando ya nuestro tejido, se ve súper lindo, vean
cómo se ve la parte de acá de los puntos cruzados. Vamos entonces a continuar repitiendo la secuencia desde la vuelta 1 hasta la vuelta número 4. Puntos bajos, la siguiente vuelta puntos bajos tomando la hebra de atrás, luego repetimos la vuelta número 3 y 4, ¿ok? Y siempre vamos a finalizar con la vuelta 1 y 2, es decir, estas 4 vueltas las vamos a repetir la cantidad de veces que ustedes quieran. Eso va a definir el ancho que va a tener la diadema. Yo creo que lo voy a hacer 2 veces solamente para que no quede muy ancha, ya que estoy trabajando una talla pequeña. Pero si ustedes quieren hacer 3 repeticiones, no hay problema. Eso depende de su gusto. Entonces, después de repetir estas 4 vueltas, vamos a terminar haciendo 2 vueltitas. ¿Ok? La 1 y la 2 para que en el otro extremo nos quede un bordecito igual al que tenemos en esta partecita. Ok amigos, aquí ya tengo el ancho que necesito. Este mide 9 centímetros y como les dije, repetí 2 veces la secuencia de las 4 vueltas y terminé acá con 2 vueltitas de puntos bajos para crear el mismo efecto aquí que tenemos en la primera vuelta. Ahora, para finalizar en esta última vuelta vamos a hacer una cadenita. Ya yo la hice acá. Jalamos un trozo de lana que nos quede suficiente para ahora cerrar la circunferencia de nuestra diadema. Cortamos y acá vamos a colocar nuestra agujita para lana. Tengo acá ya lista mi agujita lanera. Vamos entonces a tomar las 2 puntas, los 2 extremos, los vamos a doblar a la mitad. Y como pueden ver, esta partecita es súper pequeñita. Vamos a colocar acá dentro de este. Que nos quede acá una S. Y vamos a comenzar a coser. Tomamos el punto desde acá, pasamos por todas las piecitas. Son 4 piecitas que tenemos acá. Y entonces comenzamos a coser tomando siempre los 4 laditos hasta que lleguemos al otro extremo. Bien, aquí llegamos al final. Vamos a hacer una última puntada. Hacemos un nudito para asegurar nuestro hilo y podemos camuflar un trozo de esta lana antes de cortar. Bien, ya cortamos acá. Vean cómo nos queda por el lado al revés. Ahora solo vamos a dar la vuelta a nuestra diadema. Vean qué hermoso queda este punto, qué linda queda esta diadema. Y con eso hemos terminado el paso a paso de esta hermosa diadema. Espero que les guste. Si es así, no olvides darle like, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros tutoriales y los espero en un próximo video de lanitas y colores.